Además de los límites que se resuelven por medios algebraicos, vamos a tener otra clase de límites que involucran las funciones trascendentes. En este caso, vamos a ver límites para funciones trigonométricas o que involucran funciones trigonométricas. Estos límites son conocidos como límites trigonométricos. Hay que recordar que las funciones trigonométricas principales son seno, coseno y tangente, y las otras tres funciones, que son respectivamente cotangente, secante y cosecante, son recíprocas de estas tres primeras. En el caso de la función seno, sabemos que es una función continua, es decir, su dominio va de menos infinito hasta más infinito. Sin embargo, su rango está acotado entre -1 y +1. Aquí es muy importante mencionar que si tenemos una función trigonométrica, digamos y igual a seno de x, la variable independiente es x y siempre estará dada en el sistema de radianes, es decir, no en grados hexagesimales, 30 grados, 70 grados, 180 grados, etcétera, sino en 2pi radianes, que sabemos que 2pi equivale a 360, pi radianes, que equivale a 180 grados, pi sobre 2, que equivale a 90 grados, pi sobre 6, que equivale a 30 grados, etc. Es decir, en cálculo es mejor utilizar el sistema de radianes. Como podemos ver entonces en la gráfica, si consideramos un ángulo como 180 grados, sabemos que 180 grados equivale a pi y que pi es aproximadamente 3.1416. Entonces observamos que cuando tenemos seno de 180, que sabemos que vale 0, estamos en un x, es decir, el argumento o el ángulo, pero en el sistema de radianes correspondiente a pi. Es decir, aquí tenemos aproximadamente 3.1416. Aclarado lo anterior y sabiendo entonces que la función trigonométrica seno es una función continua, vamos a tener que si determinamos el límite cuando x tiende a cualquier valor, por ejemplo a un valor a de la función trigonométrica seno de x, esto tiene que ser igual a la función evaluada en el valor al cual tiende x, es decir, seno de a. Por ejemplo, si x tiende a 2pi y nos piden el límite cuando x tiende a 2pi de seno de x, esto tiene que ser igual a seno de 2pi, que como bien sabemos equivale a 0. Dado que es lo mismo que tener seno de 360, seno de 360 es lo mismo que seno de 0 vale 0. Si tenemos, por ejemplo, límite cuando x tiende a -3 de seno de x, esto será seno de -3. De manera similar para la función trigonométrica coseno, si decimos que y es igual a coseno de x, vemos que la gráfica es idéntica a la de seno, solo que está desfasado un ángulo de pi sobre 2, es decir, un ángulo de 90 grados, y entonces vamos a tener la misma situación. Es decir, al ser una función continua, el límite cuando x tienda a un valor en específico de esa función trigonométrica será la función trigonométrica evaluada en ese valor. En el caso de la tangente nos encontramos con que no es una función continua. Ya sabemos que la tangente no está definida para ángulos como 90 grados, 270 grados, etc. Estos ángulos en el sistema de radianes corresponden a fracciones múltiplos de pi de la forma 1/2 de pi, 3/2 de pi, 5/2 de pi, 7/2 de pi, etc. Entonces, justo para esos valores la tangente no está definida. Vemos en la gráfica que la curva correspondiente a la tangente se dispara llegando a esos valores, de tal manera que habrá asíntotas para esos valores de x. Y entonces, ¿cómo podemos determinar un límite similar a los anteriores para seno y para coseno? Aquí se utiliza
teorema de límites. Hay que recordar que la tangente se puede obtener dividiendo seno sobre coseno. Así es que si queremos determinar el límite cuando x tiende a a de la función tangente, sería lo mismo que tener el límite cuando x tiende a a de seno dividido sobre coseno. Y entonces aquí tenemos el límite de una fracción. Ya sabemos por teorema de límites que el límite de una fracción es la fracción de los límites, o sea, se puede separar como límite cuando x tiende a a de seno de x dividido sobre el límite cuando x tiende a a de coseno de x. Y como acabamos de ver que ambos límites son seno de a dividido sobre coseno de a, por lo tanto esto será tangente de a. Es decir, también se satisface que si queremos obtener el límite cuando x tiende a a de la tangente de x, tiene que ser igual a la función evaluada en el valor al cual tiende la variable. Solo aquí hay que hacer la acotación que cuando tenemos que en el denominador el valor de a es de tal forma que al sustituirlo para coseno de x, es decir, que nos quedará coseno de a, si ese valor equivale a 0, entonces la función quedará indefinida. Y esos valores son justo cuando tenemos los ángulos múltiplos de pi, como se mencionó hace un momento, es decir, 1/2 de pi, 3/2 de pi, 5/2 de pi, etc. Con teoremas de límites y con las definiciones de las funciones recíprocas, también se puede demostrar que el límite de cotangente cuando x tiende a va a ser cotangente de a. Lo mismo tendríamos para secante de x, si x tiende a, por lo tanto el límite va a ser secante de a, y cosecante de x cuando x tiende a será cosecante de a. Tenemos por lo tanto aquí 6 límites trigonométricos que nos serán muy útiles para simplificar o para obtener algunos otros límites donde estén involucradas funciones trigonométricas y que resulten más complejos. Dentro de los límites trigonométricos existe un límite que se considera muy importante y es fundamental para obtener la derivada de la función trigonométrica seno, aunque eso se va a ver más adelante. Ese límite es el que aquí se muestra, límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x dividido sobre x, y esto equivale a 1. Este límite se puede demostrar por métodos geométricos trigonométricos y con un teorema que se conoce como el teorema de compresión. Sin embargo, no lo vamos a ver de esta forma, sino que lo haremos por límites laterales, tomando valores muy cercanos al 0 por la izquierda y por la derecha. Antes de esto, si hacemos una evaluación considerando la función seno de x sobre x, dado que x se aproxima a 0, entonces la evaluación será en 0, seno de 0 dividido sobre 0. Seno de 0 equivale a 0 sobre 0. Tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0 que nos indica que existe el límite. Así es que es muy importante tener la calculadora programada en radianes de tal forma que si damos valores muy aproximados al 0 por la izquierda, menos 0.1, menos 0.01, etc., y valores muy aproximados al 0 por la derecha, 0.1, 0.01, etc., nos vamos a dar cuenta que el valor de la función, que aquí es seno de x sobre x, se va aproximando a 1. Significa entonces que hay una tendencia al valor de 1 por ambos lados, y hay que recordar que para que un límite por ambos lados exista, los límites laterales tienen que ser iguales entre sí, es decir, el límite por la izquierda y el límite por la derecha aquí equivalen a 1, con lo cual ese límite será 1.
Finalmente, este es un límite sobre el cual suelo hacer mucha insistencia en el sentido de recordarlo porque la mayoría de ejercicios de límites trigonométricos están relacionados con este límite base. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x equivale a 1. Totalmente relacionado con el límite anterior, tenemos un límite muy parecido, pero ahora para la función 1 menos coseno de x dividido sobre x, de tal forma que este límite es práctico o es útil al momento de determinar la derivada de la función trigonométrica coseno. Entonces, vamos a hacer la evaluación primero cuando x vale 0 para la función que se nos está presentando. Nos quedaría 1 menos coseno de 0 dividido sobre 0. En el denominador tenemos un 0, ya sabemos que la fracción va a quedar indeterminada, pero vamos a comprobar que en el numerador también nos queda 0. Coseno de 0 sabemos que equivale a 1, de tal forma que 1 menos 1 dividido sobre 0 nos lleva a la forma indeterminada 0 sobre 0, que indica que existe un límite. La manera de determinar el límite será considerando la función 1 menos coseno de x sobre x, y por un recurso algebraico vamos a multiplicar por un factor unitario. Ya sabemos que si ese factor que estoy escribiendo en azul equivale a 1, el multiplicar lo que está en rojo por 1 nos regresará el mismo valor, es decir, 1 menos coseno de x sobre x, pero con una forma distinta. Entonces, vamos a considerar ese factor unitario tomando el conjugado del numerador, 1 más coseno de x. Es decir, son los dos mismos términos, pero ahora sumados. Y en el denominador debe de ir exactamente lo mismo que en el numerador. Así es que ya cuando tenemos el factor unitario, multiplicamos numerador por numerador y quedará una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados será el cuadrado del primero, que es 1. 1 al cuadrado es 1, menos el cuadrado del segundo, es decir, menos coseno cuadrado de x. Y esto va dividido entre el producto de x por 1 más coseno de x. La operación del denominador la vamos a dejar expresada de esa manera. Ahora, hay que recordar una identidad trigonométrica pitagórica que dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x equivale a 1. Así es que si de aquí despejamos seno cuadrado de x, vamos a tener que eso equivale a 1 menos coseno cuadrado de x, es decir, lo que tenemos en el numerador. Así es que si lo que tenemos en el numerador, según la identidad pitagórica despejada, es seno cuadrado de x, nos quedará seno cuadrado de x dividido sobre x por 1 más coseno de x. Aquí vamos a hacer una separación del seno cuadrado como seno por seno, entonces tendríamos seno por seno de x dividido entre x por 1 más coseno de x. Y podemos hacer una agrupación, es decir, agrupar seno de x sobre x y el otro factor de seno de x dividido sobre 1 más coseno de x. Eso es válido y además nos va a ayudar para que podamos utilizar el límite anterior, el límite que dijimos que es muy importante, y con esto determinar el límite que aquí estamos buscando. Así entonces, obtener este límite es lo mismo que obtener el límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido sobre x, y esto multiplicado por seno de x dividido entre 1 más coseno de x. Vemos entonces que podemos considerar el límite aplicado a dos factores, es decir, el límite de una multiplicación, y por teorema de límites sabemos que eso tiene que ser el límite del primero, es decir, del primer factor, que es seno de x dividido sobre x,
multiplicado por el límite del segundo, que es límite de seno de x entre 1 más coseno de x. El primer límite es el que obtuvimos anteriormente, entonces hice un énfasis sobre él, dije que es muy importante recordarlo, pues se utiliza una y otra vez, así es que sabemos que vale 1, y en el segundo límite, para que quede más claro, podemos nuevamente utilizar teorema de límites, que daría el límite del numerador, es decir, límite cuando x tiende a 0 de seno de x, y esto va dividido sobre el límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de seno de x, según lo que vimos al inicio de este video, tiene que ser seno de la función evaluada en el valor, es decir, en 0, seno de 0. Y esto iría dividido entre, si separamos de la misma forma por teorema de límites, sería el límite de una constante, que es la misma constante, sumado con el límite de coseno de x, que aplicando el límite que también vimos al principio de este video, quedaría coseno de 0. Coseno de 0 equivale a 1. Entonces, 1 más 1 en el denominador quedará 2. Sin embargo, seno de 0 vale 0. Así es que tenemos el 1, que viene desde el límite fundamental, multiplicado por 0 sobre 2. Sin embargo, la fracción 0 sobre 2, aquí hay que tener cuidado, eso no es indefinido, vale 0. Entonces, si esto vale 0, 0 por 1 dará 0, y 0 es un número real, con lo cual ese es el valor del límite que aquí estamos considerando. Por lo tanto, el límite de 1 menos coseno de x sobre x, cuando x tiende a 0, será 0. El que sea 0 no quiere decir que el límite no exista, es decir, si existe. 0 es un número real. Ya por último, otro límite importante es el que aquí tenemos para tangente de x dividida sobre x cuando x tiende a 0. Entonces, si hacemos primero la evaluación para verificar si existe límite tangente de 0 sobre 0, es decir, estamos evaluando la función en 0, tendríamos que tangente de 0 vale 0 dividida sobre 0. Entonces existe límite. Vamos a descomponer la función tangente en, según la identidad, seno sobre coseno. Y esto va dividido sobre x, que x lo vamos a poner como x sobre 1, y por división de fracciones, o por lo que llaman la ley del sándwich, se multiplica extremo por extremo, es decir, quedaría seno de x por 1, eso es seno de x, dividido entre medio por medio, o sea, coseno de x por x, que para no confundir, entonces ponemos primero el factor de x por coseno de x. El orden de los factores no altera el producto. Luego vamos a hacer una separación agrupando seno de x dividido sobre x, o sea, quedaría seno de x dividido sobre x, y el otro factor que queda en el denominador, coseno de x, lo vamos a agrupar con un 1 sobre coseno de x. Es exactamente lo mismo, o sea, si multiplicamos seno de x por 1 es seno de x que está en el numerador, y x por coseno de x es lo que está en el denominador. Así es que no estamos haciendo nada mal. Cuando determinamos aquí el límite, si x tiende a 0, vamos a agrupar dos factores, y entonces por teorema de límites tendremos que el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, es decir, límite del primero, que es seno de x sobre x, por límite cuando la variable tiende a lo mismo, es decir, cuando también tiende a 0, de 1
sobre coseno de x. Hay que ver entonces que este es el límite principal, o sea, el límite que estamos considerando como fundamental. Ya sabemos que vale 1, y en el otro límite podemos hacer una separación por teorema de límite. Sería límite de una fracción es la fracción de los límites. Límite de 1, como el 1 es una constante, entonces quedará 1 dividido sobre el límite de coseno de x cuando x tiende a 0, que ya vimos debe de ser coseno de 0. Coseno de 0, cuidado, no es 0, es 1. Por lo tanto, quedará 1 multiplicado por 1 sobre 1. Entonces, esa fracción equivale a 1 y 1 por 1 es igual a 1. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x es muy parecido al de límite de seno de x sobre x, porque también vale 1.